Existen historias dentro de las películas que hemos visto y escuchado alguna vez que son contadas en una gran infinidad de formas totalmente diferentes, que nos hacen creer que podríamos estar hablando de más de una historia. Historias que aparentemente no tienen relación una con la otra, pero que, de observar atentamente sus semejanzas, nos permite al menos sospechar que de fondo se oculta un gran misterio. Seguramente has escuchado hablar acerca de las famosas películas de Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, El cuento de la Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas o incluso La vida de Cristo. Todas aquellas presentadas como una gran variedad de tramas y personajes. Sin embargo, esto fue lo que en algún momento Joseph Campbell, uno de los mitólogos estadounidenses más conocidos del siglo XX, se encargó de escribir en su obra reconocida como El héroe de las mil caras. Texto donde examinó cientos de mitos y leyendas de diferentes culturas como la griega y la hindú, donde encontró puntos en común, es decir, se dio cuenta que había un patrón que se repetía constantemente sin importar la época o lugar de que él fuera el mito o la historia. A partir de las observaciones recopiladas por Joseph Campbell en su libro, nos damos cuenta que en realidad estamos hablando de una sola historia, ya que presenta la misma estructura, independientemente de la forma en la que es contada. Precisamente a esa estructura bajo la cual se rige el mismo mito a lo que Joseph Campbell llamó el viaje del héroe, y que a continuación te presentaré en este video, hablando más específicamente de la película de Matrix, ya que esta presenta de igual manera el mismo mito. Sin embargo, llegaremos a un lugar mucho más profundo, donde nos haga comprender la relación que tiene que ver con nosotros mismos y aquello a lo que solemos llamar nuestra realidad. El viaje del héroe, también conocido como monomito, es un recorrido que no implica necesariamente trasladarse de un lugar físico a otro, pues es el verdadero propósito de este camino el descubrimiento de nuestro mundo interior, así como el descubrimiento del mundo interior del personaje. Un camino de autoconocimiento que requiere ir hacia lo más profundo de sí mismo, pues es aquí donde se liberan las verdaderas batallas, pruebas, enemigos y dificultades a las que todo héroe deberá enfrentarse. Generalmente, el camino hacia la aventura es una representación de la fórmula de ritos e iniciación, del cual Joseph Campbell lo divide en 3 secciones: separación, iniciación y retorno. El mundo ordinario. La primera fase inicia desde el mundo ordinario. Antes de que la historia comience, el héroe se presenta en su mundo ordinario, donde se encuentra en un estado previo al conflicto, por lo que suele mostrar su día a día en aparente comodidad o confort. En un inicio, se puede observar a Neo en un escritorio desordenado y sucio frente a su computadora, pues esta primera parte nos muestra el trabajo monótono que realiza como un oficinista. Esto para hacernos ver lo que tiene que dejar detrás cuando se presenta el llamado a la aventura, que es justamente la segunda etapa de ese viaje. El llamado a la aventura. Esta etapa se caracteriza principalmente por un factor o detonante que desequilibra el mundo ordinario del personaje, que no permite seguir su vida como antes. El llamado puede presentarse de manera interna cuando existe una necesidad de cambio, pues hay algo en la vida del héroe del cual se siente insatisfecho. Sin embargo, este llamado puede presentarse también de manera externa, ya sea por medio de un mensajero quien lo invita hacia la aventura. En Matrix lo podemos ver cuando llegan mensajes a la computadora de Neo, que le dicen que siga al conejo blanco, y poco tiempo después recibe la llamada de Morfeo, quien le advierte que hay personas buscándolo dentro del edificio, y si sigue las instrucciones que le da, podrá sacarlo de ahí sano y salvo. No obstante, Neo presenta dudas, inseguridades y miedo de dejar atrás su mundo ordinario, lo cual provoca que rechace la llamada hacia la aventura. Rechazo a la aventura. Esta es la siguiente etapa de nuestro viaje, cuando Morfeo le da una última instrucción a Neo y le dice que salga por la ventana del edificio. El rechazo a la llamada ocurre cuando Neo falla al intentar salir por el borde de la ventana, debido al miedo que sintió al mirar abajo, y su fracaso lo lleva a ser capturado por los agentes que lo perseguían. El encuentro con el mentor. Ahora bien, en la siguiente fase se da a conocer al mentor dentro de la historia.
mostrándose como un personaje sabio, quien va a persuadir o convencer al héroe de aceptar esa llamada hacia la aventura. Generalmente, el mentor suele acompañar al héroe durante todo su viaje, pues es quien le formará y enseñará cuando así lo requiera. En Matrix, esto sucede cuando Neo despierta muy confundido en su propia cama, creyendo que todo lo que ocurrió en el edificio era un sueño, y a los pocos minutos después queda sorprendido al recibir otra llamada de Morfeo, quien le pregunta a Neo si aún quiere conocerlo. Es entonces que Neo decide encontrarse con él junto con otros miembros de la tripulación dentro de un edificio abandonado. El cruce del primer umbral. Para esta parte del camino, el héroe deja atrás su mundo ordinario. No hay vuelta atrás y se enfrenta a un mundo totalmente distinto. Resulta bastante evidente en la película cuando se le presentan dos opciones a Neo: tomar una pastilla azul o, por el contrario, una pastilla roja. La primera pastilla le permitirá regresar a su vida ordinaria y olvidar el incidente que pasó en el edificio e incluso lo que habló con Morfeo. Pero, por otra parte, si elige la pastilla roja le permitirá conocer la verdad de su realidad. Neo elige la pastilla roja y es aquí donde se embarca hacia la aventura cuando despierta en una especie de piscina con agua conectada hacia unos tubos y se da cuenta que todo lo que le ha dicho Morfeo es cierto, pues descubre que la humanidad es dominada por las máquinas y el mundo al que siempre ha estado es nada más que una ilusión. También podemos encontrar esta etapa del umbral, por ejemplo, en algunos otros lugares como en Alicia en el País de las Maravillas, cuando cruza el agujero del gusano, o más bien el agujero del conejo. Y mucho más recientemente también podemos verlo en la famosa película de Mario Bros, cuando este personaje, después de dejar su vida habitual y ordinaria en la que no está satisfecho, decide cruzar una tubería y entrar a un mundo completamente diferente. Mientras recorre su camino, el héroe se encuentra con sus aliados en su aventura y de igual manera se enfrenta a sus enemigos. En este caso, los aliados de Neo son los tripulantes de la nave como el mismo Morfeo, Trinity, Mouse, Tank y Dozer, que, si pones atención, son nombres que por supuesto pertenecen a la espiritualidad, la iniciación, incluso a la mitología. Por supuesto también el nombre de Neo, que implica nuevo, inicio o iniciado. Por otra parte, su enemigo se presenta como el agente Smith y las máquinas. Smith, aquel nombre tan común en los Estados Unidos, aquel que representa lo más común, lo más normal, lo habitual, lo cotidiano, el yo. El acercamiento. Para esa siguiente etapa, Neo se prepara para un conflicto grande, y lo vemos durante su entrenamiento con Morfeo, donde aprende cosas nuevas acerca de sí mismo y del mundo, permitiendo así mejorar su destreza con el objetivo de prepararlo hacia el final de la batalla. Esta parte o esta etapa también la podemos encontrar, por ejemplo, en el mito de Hércules, cuando este mismo héroe se prepara con su gran maestro para salir en busca de esos grandes tesoros, esos grandes pasos, el león de Nemea y otros más. La prueba suprema. Esta es una etapa en la que las películas de Hollywood nunca puede faltar. Aquel momento en el que nuestro héroe se enfrenta a ese gran final, al gran villano, al jefe de jefes. En el ejemplo del que estamos hablando es cuando Neo se encuentra en aquella situación de vida o muerte tras un inesperado obstáculo donde Morfeo es secuestrado por el agente Smith, y es aquí donde se ve enfrentado a una batalla que pone en riesgo su vida para rescatar a Morfeo. También lo podemos recordar en aquel momento en el que Mario Bros se enfrenta a Bowser en el último momento de la película. La recompensa. La fase donde el héroe recibe una recompensa se ve reflejada donde Neo logra rescatar a Morfeo, después de enfrentarse al agente Smith y casi morir. En él adquiere una mayor fortaleza tras superar el calvario. Sin embargo, este triunfo es temporal porque aún no cumple el verdadero propósito de su viaje. El camino de vuelta. Esta es la etapa en la que la gran cantidad de personas se sabotean. Este es el momento en el que la mayoría de la gente fracasa. De hecho, Freud lo conoció como los que fracasan al triunfar. También es el momento en el que la mayoría de la gente está confiada porque piensa que ha superado la prueba, pero no recuerda que queda aún el camino de vuelta. Es el momento del descenso de la montaña. Llega un momento en el camino de todo héroe
en el que es necesario regresar, no quedarse en el mundo extraordinario, sino probarse en aquel mundo ordinario, ver si realmente ha logrado superar aquellos obstáculos que en su mundo ordinario lo atrapaban constantemente. Tras una larga persecución, Neo regresa a la realidad. Él se queda atrás y se enfrenta solo a esa persecución, o a un segundo combate con el agente Smith que aparentemente parecía derrotado. La resurrección es aquello a lo que Cristo se refería cuando les decía a sus discípulos que para vivir era necesario morir y entonces volver a nacer. Llega un momento en el camino de todo héroe que implica necesariamente enfrentarse a la muerte, no de manera literal sino muchas veces simbólica, en la que se transforma en un nuevo ser, distinto a su antiguo yo, pues gracias a las enseñanzas que ha adquirido durante su vida y a las pruebas que ha superado, logra ser más fuerte, más inteligente, con mayor conocimiento de sí mismo. Neo es asesinado por el agente Smith, pero renace al fin como el elegido, aquel símbolo de renacimiento llamado el Fénix, también comprendido por Carl Gustav Jung para el mismo fin. Aquel momento en el que dudaba de ser el mismo, ahora es capaz de ver la Matrix y de vencer al agente Smith como alguien diferente a como inició su viaje.